Es un gran honor poder compartir con ustedes en el día de hoy esta información que espero sea de gran utilidad. No sin antes agradecer al comité organizador por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y hoy voy a empezar comenzando un tema de gran interés. Voy a hablar de un tema muy novedoso, de mucha importancia y que está abarcando grandes líneas en toda la literatura mundial. Telemedicina en diabetes, controlando la diabetes en un clic. Y esta literatura, estos aspectos que cada vez están abarcando más y más áreas, viene dado no solamente por la pandemia. En la pandemia lo vivimos. En la pandemia teníamos profesionales de salud que necesitaban estar conectados con sus pacientes, pero no podían. Y por su parte teníamos pacientes que necesitaban de sus médicos, pero tampoco podían. ¿Cómo hacer para que ellos estuviesen conectados? En ese momento, pues es donde la telemedicina es indispensable. Pero busquemos un poco más el concepto que es telemedicina. Y según la Organización Mundial de la Salud, este concepto reza lo siguiente. La telemedicina es la transmisión de servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por todos los profesionales sanitarios, utilizando tecnologías de información y comunicación con el objetivo de ofrecer información para diagnósticos, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, investigación y evaluación, educación continuada de los sanitarios en favor del avance de la salud de los individuos y sus comunidades. Este concepto, como ven, bien amplio, también involucra a todo el espectro sanitario, no solamente a los médicos. Y este es un punto bien importante, pero este concepto se quedó a un lado cuando en la pandemia nos dimos cuenta que la distancia no era necesariamente un factor crítico, ya que podíamos tener pacientes al lado de la institución e incluso necesitar la telemedicina para comunicarnos con ellos. Esto entonces cambió este concepto, pero a la vez también nos dimos cuenta, gracias a la telemedicina, la importancia de que toda la red estuviese comunicada a través de esta herramienta para ofrecer los servicios a nuestros usuarios y poderlos ayudar. Cuando nosotros vemos estos aspectos, entonces nos preguntamos cuáles son los objetivos de la telemedicina. Y los objetivos son muy amplios y por eso podemos tener una gran gama de oportunidades en este sentido. Podemos mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad a los servicios de salud de la población, así como la capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud, contribuir con la promoción, prevención, tratamiento, capacitación y disminución de los costos, aspectos sumamente importantes en el área de diabetes, impactar la mortalidad de la población en general y mejorar el acceso de la población a contenidos de interés en temas de salud. Cuando nosotros vemos todos estos objetivos y pensamos en el tema de este año, del Día Mundial de la Diabetes, acceso a los servicios de salud en diabetes, vemos que la telemedicina está directamente conectada con el objetivo del Día Mundial de la Diabetes 2021. La telemedicina es la herramienta clave para lograr ampliar el acceso de servicios de salud de los pacientes con diabetes y estaremos viendo en esta presentación la efectividad de la misma. Pero también tenemos que tomar en cuenta los aspectos éticos y legales de la telemedicina, ya que la telemedicina es un servicio de salud que requiere considerar aspectos éticos y legales para que sea la telemedicina que realmente necesitamos ejercer de una manera de excelencia, como lo hacemos en la presencialidad. Y para eso tenemos que tomar en cuenta tres aspectos claves
las piedras angulares para una telemedicina ética, legal y segura. El punto número 1 es el consentimiento informado, que no debe faltar en ningún aspecto relacionado con la telemedicina. El punto número 2 es la firma digital, aspecto indispensable. Y el punto número 3, y no menos importante, la garantía de la seguridad de la data. Estos temas serían como para hacer toda una presentación, pero son aspectos fundamentales que todo profesional de salud que va a incursionar en la telemedicina debe conocer a profundidad y debe garantizar para hacerlo de manera adecuada y evitar problemas a futuro. Por otra parte, es importante que cuando nosotros hablamos de historia clínica y consentimiento informado en telemedicina aplicada a diabetes, tengamos todos los detalles. Ya muy pronto en América Latina tendremos incluso un primer software único en América Latina que vamos a tener la posibilidad de hacer un software de historias clínicas y un software de telemedicina exclusivo en diabetes, lo cual va a darnos una gran capacidad y una oportunidad única, ya que va a ser un software exclusivo y diseñado pensando en el paciente con diabetes de inicio a fin. Esto nos va a dar muchísimas ventajas porque va a ser el primer software en América Latina con este objetivo. Esto, por supuesto, que nos va a dar una gran ventaja y estén pendientes porque el año que viene tendremos sorpresas. Además, tenemos montones de actividades que podemos estar reformulando y apoyando a nuestros pacientes gracias a la telemedicina aplicando esta maravillosa herramienta en el área de diabetes. Podemos hacer promoción, prevención, educación diabetológica usando telemedicina, tratamiento, seguimiento, rehabilitación, diagnóstico, en fin, las habilidades y las posibilidades son múltiples de acuerdo a las necesidades y a todo lo que podemos abarcar. Asimismo, utilizarlo en teleconsultas, teleasesoría, telemonitoreo, telecuidado, teleeducación, portal de pacientes, citas virtuales, pruebas diagnósticas, centrales reguladoras, control a distancia, en fin, se pierde de vista todas las ventajas que podemos ofrecerle a nuestros pacientes con diabetes gracias a las TICs, es decir, a la tecnología de información y comunicación al servicio de la salud de nuestros pacientes con diabetes. Por eso, considero de gran importancia que el año 2021, el Día Mundial de la Diabetes, acceso a la salud en diabetes, sea la telemedicina el puntal de honor para esta causa tan importante. Y cuando nosotros hablamos de telemedicina, ¿qué equipos usamos? ¿Cómo monitorear? Y el mercado está lleno de estas opciones, pues todos sabemos que los pacientes con diabetes necesitan tener monitoreos de algunos parámetros muy importantes. Y el mercado está lleno de estos equipos. Tenemos glucómetros incluso con transmisiones de datos, tenemos diferentes equipos con transmisiones digitales y están haciendo cada vez más fácil el uso de la telemedicina y el monitoreo de parámetros a distancia cada vez más efectivo. Hay montones de accesorios que cada vez están acercando al monitoreo de los parámetros biológicos de los pacientes y que el médico pueda tener el acceso a estos sin mayor inconveniente. También hay variedades en estos aspectos, ya que incluso podemos tener diferentes pacientes que se acerquen a centros específicos cerca de su domicilio donde tienen estos aparatos y registren sus diversos parámetros y a la vez estos registros puedan ser enviados a los médicos.
De hecho, hay unidades en la India, se hizo en una experiencia muy interesante en la cual tenían unidades móviles de telemedicina donde iban a las poblaciones donde no tenían acceso al internet, y con esas unidades móviles con internet monitoreaban a los pacientes y estos se conectaban a los centros donde estaban los especialistas y podían darle seguimiento a todos los pacientes con diabetes a través de estos centros digitales móviles que iban a las poblaciones sin acceso. Realmente el tema de la falta de acceso cada vez se ha ido evolucionando y perfeccionando en las diferentes poblaciones de acuerdo a las necesidades y sobre todo de acuerdo a las voluntades. Hay unidades de internet en poblaciones rurales donde va una enfermera, está una enfermera y van las poblaciones, toman los signos, se conectan con los médicos en las diferentes hospitales y le pasan la información a los médicos y a los especialistas. Entonces pueden hacer la telemedicina desde la enfermera a los profesionales de salud que están en los centros, y esto también ha facilitado enormemente el control. Aquí la pregunta que entra en juego es otra. No es simplemente si puedes, la pregunta es ¿quieres? Y esto es realmente la pregunta que tenemos que hacernos bajo todo este contexto. Y quizás explorar un poco más a profundidad qué experiencias y qué opciones hay al respecto. Cuando nosotros evaluamos a profundidad las experiencias y las evidencias que tanto hay sobre esto, pues nos vamos a quedar sorprendidos. Hay muchísimas evidencias, hay experiencias muy interesantes al respecto, y les voy a compartir algunas de las que hay ya en la literatura en estos últimos años, ¿no? Algunas solas, algunas específicas para que podamos ver los detalles que hay. Bien interesantes, experiencias bien específicas, sobre todo incluso antes de la pandemia, no solamente en pandemia. Y estamos hablando, por ejemplo, de este estudio donde hablaban del telemonitoreo en diabetes tipo 2 y resaltaban en el mismo que las tecnologías de telemonitorización domiciliares de glucosa en sangre ayudaban a disminuir la hemoglobina 1C aproximadamente en 0,5% en comparación con la atención habitual, cuando se complementa con estas técnicas en adultos con diabetes tipo 2. Pero estamos hablando que disminuir 0,5% es probablemente lo que puede ofrecer incluso un fármaco. Entonces estamos logrando una disminución de 0,5% de A1C sin usar un fármaco, con una estrategia de telemonitoreo. Esto es bien interesante y probablemente no lo estamos tomando en cuenta. Asimismo, cuando nosotros seguimos viendo en los aspectos de la literatura, nos conseguimos del año 2014 este metaanálisis donde vemos la ventaja a favor de la telemedicina para el control de hemoglobina 1C, una tendencia a favor del uso de la telemedicina. Esto es del año 2014, pre-pandemia, donde las curvas son francamente evidentes a favor del control glucémico, el control de la 1C con telemedicina. Es decir, no es por la pandemia, esto ya se hablaba antes, ya se mostraba antes. Y en estos estudios se están usando incluso con telemedicina vía telefónica, ni siquiera era solamente con internet. Y ya habían reportes de beneficios y de resultados satisfactorios. Cuando entonces seguimos viendo más evidencias, pues nos damos cuenta de que las consultas de endocrinología vía telemedicina mejoraban el control glucémico a corto plazo de manera tan efectiva como visitas tradicionales presenciales
en poblaciones de veteranos con diabetes. Esto es del año 2016, pre-pandemia. Seguimos viendo las evidencias y también volvemos a ver que la telemedicina podía ver resultados favorables en pacientes en seguimiento igual a consultas presenciales. Es decir, que el tema es que tenemos una herramienta muy poderosa en buen control, en control de diabetes, mejora el control de la diabetes y que probablemente no habíamos tomado en cuenta. Incluso desde antes de la pandemia ya estos estudios nos los estaban mostrando, comparando incluso visitas presenciales con telemedicina. Y otras revisiones sistemáticas, estudios randomizados, incluso mejorando, verificando y confirmando que estos aspectos de la telemedicina lograban mejorar los controles de A1C. En fin, tenemos muchas evidencias que logran verificar que estos sistemas son efectivos para el control de los pacientes con diabetes. ¿Qué nos limita? Volvemos a ver las tendencias favorables en ese metaanálisis del 2017, muy similar a lo que veíamos también en el 2014. Más estudios de que el uso de la telemedicina ahora en diabetes tipo 1 con glicadas de menos de 8 proporcionaba resultados de eficacia y seguridad igual que visitas presenciales. Es decir, tenemos herramientas que no hemos usado que nos dan efectividad. E incluso en pie diabético, la telemedicina también nos puede ayudar para el seguimiento y control de este tipo de complicaciones que realmente se vuelven un quebradero de cabeza, el pie diabético. Entonces, muchas de las veces, ¿cómo controlamos un pie diabético? ¿Cómo le hacemos seguimiento? También la telemedicina nos puede ayudar. ¿Habíamos pensado en esta opción? Probablemente no. Y estos estudios nos los están demostrando. Estos estudios nos están diciendo que debemos abrir la posibilidad de la telemedicina de manera franca para nuestros pacientes con diabetes. En el año 2020 se hacen recomendaciones formales en el Ecuador, específicamente para el manejo de la diabetes durante la pandemia, y en este documento que se saca para este año colocan de manera textual: es útil la telemedicina en pacientes con diabetes mellitus, y colocan directamente: en atención por telemedicina se debe reforzar el automonitoreo glucémico con su registro para la toma de decisiones, adherencia de la medicación prescrita, cambios en el estilo de vida y control de peso. En pacientes con diabetes se debe registrar y privilegiar la intervención con telemedicina, mismas que deben estar centradas en el paciente, y facilitar la autocuarentena, protegiendo a pacientes, médicos y comunidad a la exposición de virus. Esta normativa nacional ayudó muchísimo a los pacientes y a los profesionales de salud. La atención por telemedicina se debe promover en todos los niveles de atención, especialmente en el primer nivel, donde tienen mayor y mejor contacto con los pacientes. Esta normativa realmente cambió de manera dramática y de manera importante la atención de los pacientes con diabetes durante la pandemia, y fue piedra angular para que hoy pueda trabajarse de manera más efectiva en telemedicina en los pacientes con diabetes en el Ecuador. Esto realmente incluso está sirviendo la mesa para que hoy se esté evaluando la posibilidad
de ya hacer formal la posibilidad de telemedicina en diabetes como parte de la ley de diabetes a nivel nacional. Entonces, esto es algo que viene con mucha fuerza para toda la región. Y este estudio que les quiero presentar es de este año pasado, del 2020, muy interesante, que también vale la pena revisar, que es un estudio también de niveles de evidencia, donde se concluye que se encuentran tasas de reducción significativas y clínicamente relevantes en reducción de hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes usando telemedicina. Entonces, se sigue viendo estudios desde el 2014 hasta la actualidad donde se sigue confirmando esta tendencia francamente relevante. Negar esto es negar una evidencia consistente y persistente en el tiempo que le da un gran beneficio a nuestros pacientes y que debemos evidentemente adoptar en beneficio de todos. Obviamente, cuando nosotros vemos esto, también tenemos que recalcar que la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 hace un documento sobre la implementación de la telemedicina, y dentro de los obstáculos sabemos que el obstáculo más importante es el obstáculo en el ámbito humano, y la resistencia al cambio es importante. Pero para eso están estos espacios, para empezar a vencer los mitos, cambiar los paradigmas y a través de todas estas evidencias poder consolidar la importancia de esta transformación digital que el mundo está haciendo. El mundo cambió y como profesionales de salud, si el mundo cambió, si nuestros pacientes cambiaron, es nuestro deber para seguir ayudando a nuestros pacientes, transformarnos para darle a nuestros usuarios, para darle a nuestros pacientes el servicio que merecen en nuestra nueva realidad, que es un mundo digital. Evidentemente la salud se está transformando hacia un mundo híbrido. Viene un sistema híbrido, estamos en un sistema híbrido de salud y es necesario que lo entendamos y que nos transformemos para esto. Por eso, en este documento muy interesante se hablan de los 10 tips para la telemedicina en diabetes, que agrupan en categorías los 3 grandes bloques que se requieren. Se requieren los requerimientos tecnológicos, donde se habla del hardware, el software de video y un software en diabetes, que como les dije, ya en el año 2022 tendremos la oportunidad en América Latina de tener justamente esto que no existía en América Latina. Las operaciones clínicas para programar las citas de telemedicina, estandarizar los procesos de visitas, los reembolsos y la integración de la historia clínica electrónica y maximizar los beneficios, las expectativas del paciente, la atención paciente céntrica y el cambio cultural entre proveedores e instituciones. Aquí es muy importante trabajar en la educación del paciente y la educación de los profesionales de salud. Para nadie es un secreto que los profesionales de salud deben liderizar esta transformación digital. Los profesionales de salud son líderes en las transformaciones. Los profesionales de salud son líderes natos dentro de las comunidades. Y si el profesional de salud tiene una mentalidad digital, va a llevar de la mano a esa transformación digital de la comunidad y de los pacientes. Pero es el profesional de salud el llamado a hacer esa transformación. Por eso les invitamos a usar esta metodología que es sencilla, que lleva un paso a paso, el cual ya hemos validado, que fue creada, que ha sido validada y que ha sido confirmada para un uso paciente céntrico, como dice estos 10 pasos de la telemedicina en diabetes, que podemos usar de manera práctica. Una metodología que consta de una fase 1 de una preconsulta, donde el paciente busca la solución y tú como profesional de salud entras en su radar como la mejor opción. La fase 2, que es la consulta, que incluye los pasos
a seguir para optimizar el encuentro y los resultados, y la postconsulta, donde se da apoyo y servicio al paciente luego que ha cerrado la pantalla y se establece una relación, porque no hay que olvidar que lo más importante es la relación para poder ayudar a la adherencia y a la transformación de estilo de vida, que es fundamental en el paciente con diabetes. Pues es importante entender que llegó el futuro llegó, es hoy, y necesitamos unirnos a él. Si quieren ser parte de la nueva era, les tengo un pequeño obsequio. Les traje esta pequeña guía, los 10 obstáculos más frecuentes de los profesionales de salud al momento de iniciar la telemedicina, la cual pueden descargar de manera gratuita en este link. Solamente tienen que clicar allí, cambiandotusalud.com/pro/obstáculos-tm, y allí la descargan gratuitamente para que puedan trabajar en esa transformación digital que todos necesitamos. Así que el futuro es ahora, llegó para quedarse y estamos dispuestos a apoyarle. Justamente estamos en esta transformación digital que amerita la realidad, que ameritan nuestros pacientes, y sobre todo que necesitamos para ayudar a más y más personas. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, estamos siempre dispuestos a apoyarlos, y es un placer y un honor poder estar en este espacio, la casa de todos, y en especial la que considero mi casa, Fena Diabetes, para darles un abrazo virtual y juntos hagamos viral la salud. Feliz día a todos.